Hola chicos, yo soy la gallina y hoy vamos a hablar acerca del origen de la didáctica según Juan Amos Comenio. De la mano de Juan Amos Comenio, en el siglo XVII y en el marco de la reforma religiosa en materia de educación, surge la disciplina. Su obra Didáctica Magna, publicada en checo en el año 1632, en ella se destila y se hace explícita una verdadera filosofía o concepción general de la educación. La presencia de Comenio de una filosofía de la educación lo distancia y diferencia de otros metodizadores que abundaron en la primera parte del siglo XVII. Wolfgang Ratke suele ser considerado como un antecedente importante de la obra de Comenio, a tal punto que algunos de los principios formulados por él serán la base para una pedagogía posterior. En el universo de Comenio, el orden lo impregna todo, lo explica todo, lo pone en movimiento, conserva cada cosa en su sitio. El carácter normativo de la didáctica puede verse en las formulaciones realizadas por Comenio en su obra Didáctica Magna. Heredera de una larga tradición pedagógica, la didáctica de Comenio se presenta como un artificio universal para enseñar todo a todos con un fuerte componente normativo que se rige como un conjunto. Bien, chicos, ahora vamos a hablar de la didáctica, su porqué y para qué. La primera parte del libro la desarrolla Camillioni, intenta demostrar en su argumentación que la didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza, y que la misma tiene como misión describirlas, explicarlas y enunciar normas para la resolución de problemas que son comunes en el trabajo cotidiano de los profesores. La didáctica estudia entonces cada sistema educativo organizados en el transcurso de la historia, sustentados sobre distintas formas de persuasión, adoptando incluso distintas formas de adoctrinamiento. Descubre una tensión permanente entre la modalidad de la formación que se brinda y la libertad del sujeto. Se enseña y se enseñó empleando distintos métodos en el transcurso de la historia, en distintos pueblos y en cada época. Sin embargo, no todas las formas y modalidades de enseñanza tienen el mismo valor ni son igualmente eficaces para el logro de los propósitos de la educación, por lo cual es indispensable el desarrollo de una teoría que sirva de base para la descripción, explicación, análisis y enunciación de las normas que regulan el método según el sujeto social inmerso en un tiempo histórico determinado. Hola, me llamo Cro y hoy voy a hablar sobre la didáctica general y específica. La didáctica general es un método de enseñanza. Se puede entender como una técnica-teoría o bien una ciencia básica de la instrucción. Análisis previo, enseñanza efectiva y adecuada, desarrollar las capacidades de autoformación imprescindibles, estrategias de aprendizaje, búsqueda de información, recursos analógicos y digitalizados, estímulo a la curiosidad permanente, evitar las improvisaciones que provoca el trabajo desordenado y poco eficaz, teorías pedagógicas, interacción entre el docente y el alumno. Está constituida por la metodología abordada mediante una serie de procedimientos, técnicas y otros recursos. Está conectada con la didáctica específica, teórico y práctico. La didáctica específica desarrolla campos de conocimiento didáctico a partir de modelos teóricos y prácticos. Parte de un determinado punto particular del mundo de la enseñanza, modalidades de educación nuevas, desarrolla su propio campo de estudio, requiere de la comprensión de fundamentos metafísicos, epidemiológicos, lógicos, psicológicos y pedagógicos. Responde a los problemas de enseñanza y de aprendizaje de cada disciplina. Presenta varias didácticas según los distintos niveles del sistema educativo, didácticas según la edad de los alumnos, didácticas según las disciplinas, didácticas según el tipo de institución,
didácticas según las características de los sujetos, didácticas desde una situación especial, teorías del aprendizaje. Yo soy Catalina y hoy quería hablarles un poco sobre la enseñanza. Bueno, la enseñanza fue lo primordial para el sistema educativo. ¿Qué es la enseñanza? Es un intento de transmitir algo a alguien y esto involucra 3 elementos: el que tiene conocimiento, el que carece de él y el contenido a transmitir. Una actividad puede clasificarse como enseñanza porque se encarga de transmitir un contenido, aunque a veces este no lo logre. Es decir, que no siempre hay una enseñanza cuando se transmite un contenido. Es así. Puede haber una enseñanza, pero no siempre un aprendizaje. Se dice que no hay una relación causal entre estos procesos. ¿Cómo podemos decir que hay una buena enseñanza? Muy buena pregunta. Una buena enseñanza se da cuando también se le da importancia al contexto donde se realiza, los recursos, la forma de transmitir y si logra cambiar a las que reciben a esa enseñanza. Al haber enseñanza en el alumno, se deben plantear los objetivos que se quieren alcanzar con la enseñanza y después se evalúa la realización del alumno de acuerdo a los objetivos que fueron planteados. Bien, chicos, ahora vamos a hablar de la didáctica según Magda Becker Suárez. La didáctica, al contrario de otras áreas de conocimiento, se definió después de su inicio como un conjunto de normas y principios de orientación de una práctica, es decir, comenzó por donde las otras áreas terminaron. No se constituyó por una conquista progresiva de autonomía a través de investigaciones y de una reflexión que condujera a la identificación y delimitación de su especificidad. Entonces, la didáctica no ha sido más que una disciplina prescriptiva, normativa, que se fundamenta en modelos teóricos preestablecidos, no constituidos a partir de la investigación y el análisis de la práctica a la cual pretende describir. No es una técnica fruto de una ciencia. La enseñanza es un fenómeno independiente del aprendizaje con características propias, con una especificidad que lo torna como legítimo objeto de estudio e investigación. Así, el objeto de estudio de la didáctica será tal vez más la enseñanza que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy amplio y muy restricto. Muy amplio porque uno de sus polos, el aprendizaje, el que más le ha interesado, es el objeto de otra ciencia, la psicología. Y muy restricto porque reduce el fenómeno que ocurre en situaciones de educación formal y sistemática. Hola chicas, yo soy la jirafa y voy a hablarles de currículum. Currículum es un documento que se compone de los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación, que orientan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En otras palabras, podríamos decir o describirlo como que currículum es similar a un bus. La carretera representa los fines y los objetivos fijados en el proceso de educación. El motor es el que se encarga de poner en marcha el currículum para lograr alcanzar los fines ya fijados. Esto vendría siendo la investigación. Las ruedas son todos los recursos didácticos utilizados en la escuela que nos sirven para encaminarnos hacia los objetivos. Y por último, los pasajeros, que serían los docentes, estudiantes, directivos, todos ellos componen el currículum y sin ellos no se podría poner en marcha el proceso de educación. También voy a hablarles de los diferentes fundamentos del currículum. Según César Coll, existen 4 fundamentos del currículum. Fundamentos sociológicos que tienen que ver con todo lo social y lo cultural, incluyendo las demandas sociales y actuales de la comunidad que se deben incorporar en el currículum. Por eso se dice que el currículum debe ser flexible y adaptable de las demandas sociales. Fundamentos epistemológicos. Se basa en el conocimiento, por lo tanto en el currículum deben haber bases que expliquen el sentido lógico de los conocimientos por adquirir. Además, se debe tener en cuenta que todos somos diferentes y aprendemos de forma diferente. El fundamento psicológico
tiene que ver con la manera en que debemos aprender teniendo en cuenta nuestras relaciones afectivas y sociales, como también nuestros conocimientos previos para que nos enseñen a partir de ellos. Y por último, los fundamentos pedagógicos. Se centran en los profesores y en alcanzar los objetivos. Por esto es importante la forma en que nos enseñan y las actividades o prácticas que ellos realizan para que nosotros aprendamos y así alcancemos los objetivos de la educación. Existe un currículum oficial y uno oculto. El currículum oficial es el documento ya explicado anteriormente y el currículum oculto es lo que aprendemos dentro del aula. Es todo aquello que aprendemos como los valores, el criterio, a fijar tu personalidad, y esto no se encuentra explícito en el documento como tal. Hola, mi nombre es Luli y hoy les voy a hablar sobre la didáctica en el nivel inicial. ¿Quieren saber sobre ella? La didáctica es fundamental para todos los niveles escolares, pero uno de los más importantes es el nivel inicial. Es necesario encontrar la educación inicial, ya que favorece el desarrollo del niño, lo ayuda a que se exprese libremente y adquiera conocimientos de una forma eficaz y eficiente en donde lo lleva a la práctica en su vida diaria. La didáctica es una de las modalidades de enseñar que sirva a los propósitos de la educación inicial, ya que ve la manera de cómo el niño ve el mundo a su alrededor y cómo se relaciona con los demás. Pero, ¿cómo se enseña? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan importante!, ¿verdad? Es necesario organizar y desarrollar la didáctica de acuerdo a la necesidad del niño, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que él se encuentre. ¿Y cómo se organiza? De manera que los contenidos sean didácticos y se enseñe de acuerdo a las capacidades, intereses, ideales y relaciones, tomando en cuenta el desarrollo en el que se encuentra el niño. Pero esta misma didáctica apuesta al aprendizaje para todos y tiene la idea de que todos los niños pueden desarrollarse. Pero una de las preguntas más importantes es cómo se organiza el docente. Debe planificar la actividad teniendo en cuenta las situaciones que se le pueden llegar a presentar. ¡Wow! ¿No? ¿Qué trabajo tiene? Los modos de interactuar con los niños y los materiales para la clase. ¿Por qué es fundamental la didáctica en educación inicial? Porque promueve nuevas formas de enseñar, específicamente para los niños de primera infancia, teniendo en cuenta los contenidos, estrategias, tiempo y espacio y, lo más importante, su desarrollo intelectual. Colabora con los contenidos teniendo en cuenta las características propias de su edad, encontrar una forma práctica para que todos los niños logren un aprendizaje con significado, ofrece elementos adecuados para la evolución del aprendizaje adquiridos en esta etapa. Pero no solo debemos tener en cuenta estos conceptos, sino que también debemos trabajar con aquellos pilares didácticos que sostienen que la idea de un interés supremo es el bienestar del niño y la posibilidad de un desarrollo en un lugar, un espacio, un contexto de vida enriquecedora. Algunos de estos pilares nos dicen que el desarrollo personal, social y la alfabetización cultural constituyen la dimensión de una educación integral. La centralidad del juego, la multitarea con ofertas diversas simultáneas y el trabajo en pequeños grupos con modalidad organizativa privilegiada. El docente como un acompañante afectivo, la organización flexible de los tiempos con respecto a la necesidad del diálogo permanente entre el tiempo personal, grupal, institucional, que incluye propuestas de trabajo diversas, cotidianas, intermedias. Enfoques de la enseñanza. Se define una delimitación de regiones del mundo de la enseñanza. Diferencia conocimientos, campos, niveles de educación, edades o tipo de establecimiento. Los criterios de diferenciación de estas regiones son variadas, dada la multiplicidad de parámetros que se pueden aplicar para diferenciar entre clases de situaciones de enseñanzas. Son muchas las categorías o niveles o grados de análisis en su definición. Esta diversidad responde no solo a las muchas clasificaciones en uso, sino también en el gran dinamismo de la sociedad y del conocimiento. La enseñanza define en la actualidad un campo de prácticas que articulan ámbitos de decisión política, niveles y definición técnica y contextos de la enseñanza.